Estábamos hablando la vez pasada en el capítulo 21 de que Pablo finalmente estaba en terminando su tercer viaje misionero y cada vez que pasaba por una de las ¿Mm? ciudades por donde él iba despidiéndose, Hechos 21, yo creo que. perdón, Oh, perdón. cada vez que él pasaba por una de las ciudades por donde iba despidiéndose, le decían, ¿verdad?, que no fuera a Jerusalén. Y entendimos, ¿verdad?, que nadie quería que él fuera a Jerusalén porque dice la palabra que se lo decían por el Espíritu, o sea que realmente ellos lo sentían en el Señor, que no debía de moverse a Jerusalén. Pero a veces, ¿verdad?, estábamos hablando de que el Señor nos habla y que realmente recibimos el mensaje, pero a veces no sabemos interpretarlo. Lo que ellos estaban sintiendo en su corazón era que él iba a encontrar sufrimiento en Jerusalén, que iba a enfrentarse a situaciones difíciles y él se estaba despidiendo como que él se estaba despidiendo y diciendo, esta es la última vez que van a ver mi rostro. Y la gente se sentían, ¿verdad?, muy tristes y estaban llorando encima de él y despidiéndose encima de él, despidiéndose encima de él, abrazándolo, y le decían, no vayas. Pero realmente pudimos entender a través de todo el relato y el análisis que hicimos, que realmente a veces el Señor pone en nuestro corazón un sentir que era el que todo el mundo estaba sintiendo. Yo creo que era para confirmación de Pablo, pero también para que ellos entendieran que no iban a volver a ver a Pablo. Pero Pablo estaba muy seguro de que él tenía que ir a Jerusalén. Y él decía, ustedes me van a hacer contristar mi espíritu, contristar mi corazón. Pero él le decía, yo estoy listo para ir y enfrentarme a lo que Dios tenga para mí. Entonces, si lo vimos de esta manera, si a usted siente en su corazón que una persona no debe de ir o que una persona va a tener un accidente si va a tal sitio, ¿qué usted le diría? Mira, yo siento en mi corazón que tú no vayas, ¿cierto? Así es que nosotros lo vamos a interpretar. Y ellos están viendo que están sintiendo que el hombre va a recibir, va a tener sufrimiento en Jerusalén. Todo el mundo le dice, mira, no vayas. Pero realmente él tenía que ir porque ya él tenía confirmación del Señor. No era que el Señor le estaba diciendo que no fuera y nosotros aprendimos a que no podemos, ¿verdad?, llegar a conclusiones necesariamente por un sentir como ese, porque ellos lo que estaban sintiendo era que él iba a tener problemas, pero Pablo sabía que tenía que llegar a Jerusalén. Y por eso Pablo no se detuvo. Él escuchó, yo me imagino que para él fue confirmación de lo que Dios le había dicho, pero no necesariamente quería decir que detuviera el viaje, sino que lo que él había recibido de Dios era lo correcto. Entonces, ahora nos vamos a encontrar en el capítulo 22, donde él llega a 22, después que él llegó a Jerusalén, toda esta gente lo recibió en la sinagoga y le presentaron el hecho de que la gente decía que él no seguía la ley. Y eso había causado un tumulto, y ese es el tumulto que vamos a ver hoy, porque él va a ser, ¿verdad? No va a ir a la corte todavía, pero va a ser motivo de cuestionamiento para él, y el Sanedrín lo va a cuestionar y las autoridades romanas lo van a cuestionar porque el liderato de la iglesia está cuestionándole si él
está siguiendo la ley como judío, él debía de cumplir con la ley, o él no está siguiendo la ley. Y lo están acusando de que él no sigue la ley y de que él le dice a todos los judíos que no la sigan, cuando no es cierto. Y vimos la evidencia de esto en la clase anterior. Él no está diciéndole a los judíos cristianos que no sigan la ley. Él sí no se lo dice a los gentiles, porque los gentiles no tienen que hacerlo de acuerdo al Concilio de Jerusalén que vimos anteriormente. Ellos no tenían que circuncidarse ni hacer ninguna de estas cosas. Pero a los judíos que quieran seguir la ley, no se les está prohibiendo. Se les está diciendo adelante. Pero Pablo no era la persona que estaba desalentándolos, y ellos en realidad, estoy hablando de los líderes de la iglesia, no tenían muy seguro que Pablo no estuviera haciendo eso. Ellos como que dudaban de la veracidad de lo que Pablo le estaba diciendo. Entonces en estos momentos ellos le dicen, vas a tener problemas, pero para que no tengas problemas nosotros te vamos a recomendar algo. Y es que dentro de poco tiempo va a haber un voto nazareno en la sinagoga, que te unas a las personas que van a otorgar el voto nazareno, van a hacer la ceremonia, tú hagas la ceremonia junto con ellos para que ellos vean que tú estás siguiendo la ley. Y entonces Pablo, no teniendo ninguna otra alternativa, dijo, bueno, pues está bien, yo voy a hacer el voto nazareno. Y entonces, el día que llegó el momento de la ceremonia, él fue a, al, a la sinagoga, y mientras estaba haciendo el voto nazareno, unos individuos que estaban afuera se percataron de que él estaba allí y sencillamente comenzaron a gritarle a la gente que estaba afuera que él estaba metiendo gente dentro del templo que no debía de meter, y se formó un tumulto al punto de que habían casi 25,000 personas gritando que muera, y tuvieron que traer los soldados romanos y tuvieron que traer a las autoridades romanas. Y en este momento es que nos encontramos. Se lo iban a llevar y él decidió hablar y decirle a las autoridades romanas, ¿me podría decir unas palabras? Y ahí es que él comienza a dar su testimonio, y en ese punto es que nos encontramos hoy. Esa es, porque este capítulo es como una continuación del otro. Así es que en el versículo 1 es cuando él comienza a dar su testimonio y dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Ese es el inicio de lo que está ocurriendo. ¿Quién quiere leer del 2 al 5? Versículos 2 al 5. Amén. Amén. Y al oír lo que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Bien, pues aquí Pablo sencillamente se está presentando, ¿verdad?, ante el pueblo y dándole sus credenciales. Y él tiene unas credenciales increíbles. Lo primero que dice es que era judío nacido en Tarso. O sea, él era judío por su padre, pero tenía, por su madre, perdón, pero tenía ciudadanía romana por su padre. Lo que lo aventajaba, porque tenía de ambos, y él sabía hablar hebreo y arameo, ¿verdad? Y sabía hablar griego, traído a Jerusalén. Él se crió acá y conocía la ley exactamente, entrenado por uno de los mejores maestros a los pies de Gamaliel.
no tenía duda, ¿verdad? Seguidor de la ley y perseguidor celoso de la iglesia. Era parte del Sanedrín. El Sanedrín, la corte religiosa judía, que lo va ahora a investigar a él. Él va a ir ahora ante el Sanedrín. Este hombre tenía todos los rangos habidos y por haber que podía tener, ¿verdad? Para un buen judío, para confrontarlo o para defenderse, tenía el conocimiento para poder defenderse. Y dice, yo era como ustedes, porque esta muchedumbre era muy celosa de sus tradiciones. Celoso, dice él, hasta el extremo. Y cuando llegado un momento, él nunca pudo terminar su discurso, ¿verdad? Porque entonces él comenzó a hablar de los gentiles y vamos a ver ahora dónde se da esto. Pero él pudo en ese breve momento dar las instrucciones más importantes de su vida. Más importante, que él tenía que presentarse como quién era él, porque las multitudes, como vimos la otra vez, siguen a cualquiera, pero la mitad de esa gente, o más de la mitad de esa gente, no sabían por qué se había levantado el tumulto, porque los que levantaron el tumulto, lo levantaron y se fueron. Entonces, ahora las autoridades no sabían qué era lo que estaba pasando y nadie podía explicar por qué se había levantado tanta algarabía en contra de Pablo. Así es que versículo 6 dice, pero aconteció, él sigue hablando aquí, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hablas. Y como no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. No, él está narrando esto y si a usted lo estuvieran narrando esto, usted no estuviera bien pendiente de lo que le está diciendo. Porque esto es un hombre increíble, ¿verdad? Muy diferente a las personas normales que tenemos delante de nosotros. Y la muchedumbre lo que le gusta es el cuento, el milagro, todo lo que sea grandioso. Aquí hay mucha gente tratando de entender la historia, ¿verdad? De un personaje como lo es Pablo. Entonces, continúa del versículo 12 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bien. Fíjense que primero decía que él no veía a causa de la gloria de la luz. Right? Eso es lo que dice, no veía a causa de la gloria de la luz. Pero ahora Ananías le dice, recibe la vista. O sea, que realmente no podía ver. No era que había, la gloria de la luz había ya salido, ¿verdad? Ya llevaba algunos días esperando a Ananías, porque el Señor le estaba mandando a Ananías. Pero ahora le dice, recibe la vista. No, porque ustedes creen que el Señor lo dejó ciego.
para poder producir, para poder hacer el milagro de que otro le iba a dar la vista, o sea, como para que él terminara de convencerse de que en realidad existía un Dios. Era una experiencia única para él, ¿verdad? Porque él realmente, ustedes creen, estaba persiguiendo los cristianos. Tenía luz espiritual en su vida. No había luz. Él realmente, ese es el problema de mucha gente, que se creen que lo están haciendo bien y no lo están haciendo bien. No, la verdad del Señor no está en su vida, no está en sus corazones. Y realmente, ¿cómo ustedes creen? O sea, vamos a comparar esta muchedumbre que está defendiendo esta plataforma religiosa de los judíos con su vida, porque ellos están dispuestos a matar. Pablo estaba dispuesto a matar, porque él pensaba que estaba en la verdad. Y estaban dispuestos a dar su vida por esto. Pero en realidad están en ceguera espiritual. Y el Señor lo deja ciego, porque así era que él se encontraba. Se encontraba ciego espiritualmente. Y Dios tiene que cambiar su perspectiva, y para cambiar su perspectiva llama la atención de él, y si no es con un milagro así, de esta manera, posiblemente Pablo no hubiese hecho caso, porque si se lo viene a decir hombre como él, no le hace caso. Por eso era que él estaba matando personas, discípulos, porque él no creía en la palabra del hombre. Se lo tiene que venir a traer directamente a ¿quién? El Señor. Tiene que venir el Señor de arriba para que se lo diga. Y ahora él mismo le está testificando al Sanedrín. ¿Y qué hace el Sanedrín? No le creen. No le creen. Y si viene Jesucristo mismo y se le aparece, tampoco le creen. Porque Jesucristo vino en cuerpo y no le creyeron, ¿verdad? Así es que a ustedes no se le parece esta experiencia que tuvo Pablo a la que tuvo Pedro. Fíjense cómo fue que ocurrió la experiencia de Cornelio. El Señor le dio una visión ¿a quién? A Pedro, pero le dio otra a Cornelio simultáneamente. Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y él le dice, no, Señor, nada inmundo ha entrado a mi boca. Y a Cornelio le está dando otra. Y luego, ¿qué hace cuando Cornelio recibe la instrucción de parte de Dios en esa experiencia que tuvo, en esa visión? El Señor manda a Cornelio a enviar unas personas a que vayan a buscar a Pedro. ¿Y qué hace el Señor aquí? Envía a Ananías a ir a buscar a Pablo y hablarle. Eso fue lo que hicieron los enviados de Cornelio. Fueron a hablarle a Pedro y trajeron a Pedro acá. Y Ananías viene y le dice, recibe la vista. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Primero Dios le da el encuentro, lo deja ciego 3 días y después le manda. Después que él estuvo ayunando, entonces le manda una persona que le va a hablar y que va a recobrar la vista. Estas son las experiencias que Dios tiene que hacer con este tipo de personas, ¿verdad? Muy interesante. Bien, entonces, este testimonio, ¿verdad? Afirma que Jesús está vivo. Jesús está vivo, es lo que dice. Jesús está vivo. No está muerto como tú piensas. Hay rumores, ¿verdad? De que el cuerpo fue robado y esto es todo el andamiaje que han montado los fariseos, pero no es cierto. Está vivo. Y esta situación que está pasando Pablo aquí es el problema de escuchar rumores, hermanos, sin evidencia. Porque lo que este pueblo ha escuchado son rumores. Y de un rumor que dijeron 2 personas, se formó un tumulto que por poco tumban la ciudad. Porque yo no me acuerdo de los números ahora, pero la vez pasada dijimos que habían cientos de soldados
porque era una multitud como de 25,000 personas. Sencillamente por escuchar un rumor sin evidencia. El segundo problema que estamos viendo aquí en esta situación es el prejuicio humano. Esta gente estaba prejuiciada contra los gentiles. Y somos dados a escuchar un lado, porque escuchamos al lado nuestro, pero no escuchamos al otro. Pablo escasamente pudo hablar, porque inmediatamente después que dio su testimonio, lo bloquearon y no quisieron escuchar nada más. Si no escuchamos, si estamos sordos, entonces no podemos tomar juicio, pero eso no es lo que está pasando aquí. Esta gente está pasando juicio sin escuchar al testigo. Y así no es como trabajan las cortes. Aunque a nosotros no nos guste, nosotros debemos escuchar. Porque si no podemos escuchar, no podemos llevar un juicio justo, ¿verdad? Hay que hacerle justicia a las personas. ¿Alguien que tenga algo que comentar conforme a esto? Ok. Pues entonces, y esto de que pasamos juicio sin escuchar, eso pasa todo el tiempo. Esto no fueron estos hombres, ¿verdad? Que están en medio de esta contienda. Esto pasa todos los días en nuestro ambiente. Todos los días. Somos dados a escuchar solamente un lado, pero ¿por qué no escuchamos al otro? Porque estamos prejuiciados, porque tenemos nuestra mente hecha. ¿Y sabes qué? A veces Dios nos quiere decir cosas y nosotros no podemos escuchar, porque nuestra mente tiene una perspectiva, ha cerrado, ¿verdad? Las puertas y no quiero oír nada más. Es de la manera que nosotros pensamos. Y no hay apertura para nada más en la vida. Y cuando Dios nos quiere hablar, como le quería hablar a Pablo, Pablo no podía escuchar. Pero Pablo no es el único que hace eso. Lo hacemos todos continuamente. Entonces, Pablo es enviado ahora a los gentiles. Versículos del 17 al 21. Alguien que lo lea. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Vamos. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardara la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bien, esto es interesante, ¿verdad? Dice, y aconteció que vuelto a Jerusalén, después que le pasó esto, que cayó del caballo y tuvo esta experiencia, ¿verdad? Orando, le sobreviene un éxtasis, que fue lo que le pasó a Pedro. Seguimos con los éxtasis. Y dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Date prisa, porque no lo van a recibir y todavía no lo reciben. Todavía no reciben el testimonio acerca de los judeos cristianos, ¿verdad? Todavía estas mentes no están receptivas, ni no lo estuvieron en aquel tiempo. Y no lo están porque todavía tienen la misma historia. Es como que se lavan la mente. Entonces, cuando nosotros tenemos que tener cuidado, no tenemos mentes receptivas, seguimos con la misma historia, con lo viejo. Porque la mente tiene que estar receptiva para que Dios nos hable. Y ellos no podían dejar que Dios les hablara a través del hombre. Como tampoco le permiten, ¿verdad? En estos tiempos, escuchar la voz
de otros hombres y todavía hay un pueblo que está creyendo en el Antiguo Testamento porque tienen mentes no receptivas. Por eso, hermano, hay que meditar en la palabra, tomar tiempo, no es leerla como el papagayo, porque a menos que tú no tengas una experiencia como Pablo, a Pablo Dios lo tuvo que tumbar del caballo, pero a nosotros el Señor no nos tumba del caballo todos los días. Tenemos que tomar la palabra, tenemos que ponerle atención a lo que la palabra nos está diciendo, ya sea que venga de un lado o de otro, meditarla, porque a veces el Señor nos va dando luz poco a poco y no podemos cerrarnos a que nosotros solamente nosotros tenemos la verdad. Porque si conocemos la palabra, podemos contrastarla contra la palabra, lo que nos llega, lo que nos dice la gente. Y evidenciar si eso está en contra o está a favor. Pero si es el Señor que nos está hablando a través de la palabra, sencillamente vamos a darle cabida y vamos a meditar. Porque si es del Señor, se va a dar. Pero hay que estar receptivo. Esta gente no estaba receptiva y por eso cayeron en esta situación donde ya por generaciones, esto es lo que se ha aprendido. Y ustedes ven toda esa gente del Medio Oriente, y ellos, dentro de la cabeza de ellos no cabe nada más. No son los israelitas nada más, los árabes son iguales. Es como una cultura que ellos tienen. Es una cultura religiosa. Bien. Entonces, el Señor sabe la mentalidad de esta gente y para proteger a Pablo, le dice, vete, date prisa y sal pronto de aquí. Porque los que querían matarlo eran unos griegos, lo encontramos eso en Hechos 9, ya nosotros pasamos eso, habían unos griegos que querían matarlo y él salió corriendo para salvar su vida, ¿verdad? Así es que ahora vamos a pasar entonces al versículo 22. ¿Quién quiere leer del 22 al 29? Amén. Amén. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Bien, pues esa era una gran defensa que Pablo tenía. Fíjense que el versículo 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron su voz diciendo, ¿cuál es la palabra? La palabra es la que está en el versículo anterior, donde dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos, ¿a dónde? A los gentiles. Esa es la palabra mala ahí. Te voy a enviar a los gentiles, a los que no son judíos. Y dice, y le oyeron hasta esta palabra. Ya cuando él pronunció la palabra gentil, alzaron la voz y le dijeron, quita de la tierra. No es que sácalos de la vista, es quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y entonces continuaron gritando y arrojando sus ropas y lanzaban polvo al aire. Así hacía la gente, ¿verdad? Que estaba en ayuno y oración, en silicio. Se levantaban la tierra y se la tiraban por encima. Y ellos están levantando polvo al aire. Entonces, el tribuno tiene temor
de que maten a este hombre porque estos hombres son violentos y en sus luchas religiosas ellos van a exterminar a Pablo, ¿verdad? Como Pablo exterminaba a los discípulos, ellos van a exterminar a Pablo, y mandó que lo metieran, ¿verdad?, en la fortaleza y que fuera examinado con azotes, porque así es que ellos trabajaban con ellos, y como trabajaron igualmente con Jesús, porque lo que ellos querían saber era cuál era la causa de la lucha, qué era lo que estaba pasando, porque había un gran tumulto y todavía nadie sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces Pablo tiene una gran forma de defenderse y o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. No lo han condenado y lo están azotando y es ciudadano romano. Así es que ya Pablo había dicho que él era de Tarso, pero no había dicho que era ciudadano romano, porque él había dicho que se había criado en Jerusalén. Al ser un ciudadano romano, todo esto cambia toda la historia. Así es que vienen a verificar que él es un ciudadano romano y se ven limitados en lo que ellos van a hacer. Y se apartaron de ellos, no lo azotaron porque tuvieron temor de hacerle daño, porque él tenía derechos como ciudadano romano. Ahora, hasta aquí vemos que todo este viaje, desde que Pablo llegó, ha estado lleno de malas interpretaciones y de malas intenciones. Pero a pesar de todas esas cosas, el episodio continúa. ¿Sabía Pablo que esto iba a pasar? Sí lo sabía. Se lo vinieron diciendo en cada ciudad, en cada puerto que paraba, ¿verdad? Y tal vez los del templo, que fueron los primeros que los recibieron, los que estuvieron en la clase pasada, deben estar pensando, le dijimos que iba a tener problemas. Le dijimos que iba a tener problemas. Pero el primer problema que Pablo enfrentó fue prestarse a hacer el voto nazareno cuando en realidad él no tenía nada que ver con eso, porque lo que querían hacer era como un fake de que él estaba siguiendo la ley cuando él no tenía que hacer esto, pero él se prestó para sencillamente complacer a los que estaban en la sinagoga y no llevarles la contraria, porque él no tenía nada que fingir. Así es que desde que él llegó encontró problemas porque Dios tenía propósito en que él testificara. Eso es todo lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué es lo primero que Pablo hace? Lo primero que hizo fue testificar en la sinagoga de todo lo que Dios estaba haciendo con él. Y ahora que va a cumplir el voto nazareno, él también testifica a esta gran multitud que se ha agolpado, y ahora va a testificar ante el concilio. Va de un testimonio a otro testimonio. Eso es todo lo que él ha hecho. Ahora vamos a ver los versículos del 30 hasta al terminar este capítulo. Yo creo que al 23. ¿Alguien? 30 al 23, ¿cómo va a ser? Ah, no, es que estoy en Hechos 23. Lo que queda de este capítulo, vamos a leer. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa. Fíjense lo que las autoridades están tratando de identificar. ¿Cuál es la causa por la cual le acusaban los judíos? Porque ellos no tenían ninguna causa para llevarlo, ¿verdad? Le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, se presentó ante ellos. Lo primero que está sucediendo aquí es que las autoridades romanas no sabían en qué consistía la polémica. No sabían en qué consistía la polémica de la multitud, pero tampoco sabían en qué consistía la polémica entre los religiosos con Pablo, porque evidentemente había un problema con el Sanedrín y con los fariseos. Y él no sabía en qué consistía. Evidentemente Pablo había hecho algo muy notorio, ¿verdad? Algo muy grande que nadie entendía
la polémica. ¿Por qué tanta gente está tratando de incitar la muerte de Pablo? Ahora nos vamos a encontrar frente al Sanedrín. El Sanedrín se compone de 71 maestros de la ley, de los más notorios, de los que estaban enseñando, ¿verdad? Por toda la ciudad y en la sinagoga, y el sumo sacerdote. Ahora se va a encontrar frente al sumo sacerdote. Y Claudio, ¿verdad? Que es el tribuno, se mantiene en un lugar velando porque él no quiere que le maten su preso. Él necesita mantenerlo vivo porque si no a ellos les causa, ¿verdad? Ellos tienen que tener el mismo castigo, sus soldados. Si el preso se les va o si lo matan sin saber la causa, y más ahora que este hombre tiene derechos como ciudadano romano. Por eso sobrevive todo esto, porque el Señor ¿cómo se llama? Lo cubre, lo protege de esta manera a través de la ciudadanía romana. No permite, esta situación no permite que a él le hagan daño hasta que Dios cumpla su propósito en él. El Señor siempre tiene una manera de protegernos y en este caso no está usando a los judíos que son su gente, está usando las autoridades romanas para protegerlo y llevarlo a donde él quiere. Bien, ahora vamos a ver Hechos 23 y vamos a llegar hasta el versículo 5. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Ok, Luis. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Amén. Bien, pues aquí en el primer versículo dice que mirando Pablo fijamente el concilio le dijo: con toda buena conciencia, esa es la palabra clave aquí, con toda buena conciencia. Cuando uno hablaba en estos círculos de la buena conciencia, es que Dios te está hablando y tú estás tomando decisiones en base a lo que Dios te está diciendo, y Dios al hablarte te convence, así es como ellos creían, de si tú estás haciendo algo erróneo o no. Y él lo que está diciendo es que él se está defendiendo como, él dice: he vivido como un buen ciudadano sin haber quebrantado la ley. O sea que él tiene conciencia que Dios le ha confirmado que él no ha quebrantado la ley. Por eso, esto es motivo de que el sumo sacerdote enviara a golpearle la boca, porque de acuerdo al sumo sacerdote, él está mintiendo, porque está utilizando el término conciencia, porque esto es traer convicción de que Dios le ha dicho. Pero para ellos, Pablo es un pecador y es un perseguidor de los judíos, así es que el sumo sacerdote le envía a darle en la boca, pero esto es ilegal porque Pablo todavía no ha sido convicto. Así es que dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca, y Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, en otras palabras, hipócrita. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Él no podía hacer eso porque este hombre todavía no había sido convicto. Y entonces, claro, los que están presentes sencillamente se quedan perplejos porque está injuriando al sumo sacerdote, y Pablo sarcásticamente, ¿verdad?, le dice: oh, no sabía que era él, porque no maldecirás, dice la ley, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea que el hombre está utilizando la ley erróneamente. Primero le quiso golpear la boca y ahora, ¿verdad?,
le está diciendo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, que era lo que había hecho el sumo sacerdote al querer golpearlo. Y Pablo sarcásticamente entonces le está diciendo, él está violando la ley, él no debe ser el sumo sacerdote, está dando mal ejemplo, mal testimonio. Entonces ahora vamos a pasar del versículo 6 al versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? O al 11. ¿Voluntarios? Ok, Amén. Ah. No, dale, Sol. ok. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerio, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ah, ahora Dios le habla de nuevo, ¿verdad? Entonces Pablo va al Sanedrín y se encuentra, porque él conoce a esta gente, él se sentaba ahí con ellos. No es como que para él esto es nuevo. Tiene una parte de saduceos y una parte de fariseos. Y él los pone a pelear unos con otros, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Así es que se produce disensión entre fariseos y saduceos y la asamblea se divide. Y cuando la asamblea se divide, ¿verdad? Entonces los fariseos se levantan y dicen, es que este hombre no ha hecho nada. No hallamos, de que lo iban a enjuiciar, ahora Pablo no ha hecho nada. No hallamos ningún mal en él. Si es el espíritu al que está hablando o es un ángel, no resistamos a Dios. Ahora hay defensa de Pablo. Y como se forma la gran disensión, ustedes han visto todos, yo me reía cuando yo leía esto, ustedes han visto las luchas entre árabes, que uno no entiende lo que está pasando y eso es un revolú, lo que ellos forman. Hubo una gran disensión y la autoridad romana, pensando que le iban a despedazar al hombre, mandaron a buscar los soldados y se llevaron a Pablo. Se lo llevaron. Y entonces, lo que estamos viendo aquí es que sencillamente lo único que Pablo ha hecho es que dar testimonio, como dijimos anteriormente. Pablo ha sido llevado ahí para dar testimonio del evangelio. Y los romanos están protegiendo a los judíos, ¿verdad? Por lo menos a Pablo. Pero Pablo nunca hubiese podido tener un juicio justo en medio de ellos. Se lo tenían que llevar ante otras personas, otros magistrados, porque esta gente está sencillamente, tienen sus conciencias cauterizadas. Ellos no pueden pensar de otra manera. Así es que Dios no le está recriminando a Pablo que fuera a Jerusalén, ¿o sí? Fíjense lo que dice el versículo 11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta palabra te da la evidencia, ¿verdad? Nos da la evidencia de que esto era lo que tenía que pasar, que todo lo que pasó en el capítulo anterior, cuando le decían, no vayas, te van a hacer daño, era sencillamente la percepción humana, ¿verdad? Que querían protegerlo, pero Dios le está diciendo, es necesario que sigas, ¿qué?
testificando. Dios lo estaba exhortando a testificar, a pesar de todo lo que estaba encontrando, estaba en contra de él. Dios lo está protegiendo y está utilizando sus vasos, ¿verdad? Para protegerlo, porque tiene que llegar hasta Roma. Así es que el Señor sencillamente le da un mensaje de seguridad de que Él estaba con él. Entonces, vamos a continuar leyendo. Nos quedan 2 pedacitos. Vamos a terminar de leer estas 2 partes. Entonces, ahora estamos en el complot contra Pablo. Esto es una historia larga. Yo no quisiera ser Pablo. Vamos a leer de los versículos 12 al 15. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Amén. Seiri. Ahí. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerán ni beberán hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición y no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tributo que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mire para allá. Ahora llegó el momento en que lo quieren matar. Ya Pablo había pasado por muchas de estas experiencias. Lo habían querido matar 2 veces, le tiraron piedras, fue arrestado. Todos sus viajes misioneros fueron así. Para él esto no es nada nuevo y ustedes ven cómo él se mantiene firme en medio de la tribulación, del sufrimiento del que hablamos el domingo. Cómo este hombre fue azotado por los vientos y por todas las cosas, pero él estaba anclado en la roca inconmovible de los tiempos y el Señor estaba con él y le estaba hablando. Y él sencillamente no estaba tomando a mal lo que le estaba ocurriendo. Él sabía que le iba a ocurrir, sabía que Dios tenía un propósito y él está dispuesto a luchar por la causa. Pablo está enfocado en lo que Dios quiere hacer con él, no está enfocado en lo que el hombre está queriendo hacerle, sino en lo que Dios quiere hacer con él. Por eso él sigue adelante. De eso era que hablábamos el domingo, que no pongamos nuestra mirada en el hombre, sino que pongamos la mirada en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque si no, los propósitos de Dios no se cumplen. Y en medio del sufrimiento, él está en pie de lucha. Pero entonces dice que venido el día, algunos judíos tramaron complot y se juramentaron bajo maldición que no iban a comer ni a beber. Esta gente está en ayuno para matar a Pablo. Está en ayuno y oración para matar a Pablo. Increíble, ¿no? Pero dice que eran más de 40 los que habían hecho esta promesa. Y fueron a los principales sacerdotes y ancianos para dejarles saber lo que va a pasar. Entonces, no solamente eso, ahora traman con los sacerdotes. La gente del Sanedrín se presta para esto. Como es la maldad, ¿no? Estos son los religiosos tramando en contra de este hombre para hacerle una trampa ¿a quién? A las autoridades romanas para que le traigan al hombre, porque una vez se lo traigan, ellos van a estar listos para matarlo. Esta es la estrategia. Hay maldad en todas partes. Entonces, dice la escritura, ¿verdad? Que Claudio sabía
que es de la autoridad romana, que si dejaba a este hombre en Jerusalén, lo iban a matar. Eso iba a pasar. Y entonces él tenía que acusarlo de algo para poderlo mantener en la cárcel. Pero no tenía ninguna evidencia para acusarlo de nada. Y la única manera en que lo podía sacar de Jerusalén, porque si no tenía cómo acusarlo, lo tenía que dejar suelto. Y si lo dejaba suelto, lo iban a matar. No lo podía acusar ilegalmente. La única solución era enviarlo a Cesarea y ponerlo bajo la autoridad de Félix, el gobernador romano. Y eso es lo que va a ocurrir. Y vamos a ver que se lo llevaron, ¿verdad? En un momento dado. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasó, cómo Pablo se libró de esta. Fíjense cómo Dios tiene una solución para cada cosa. Y este hombre está tranquilo, sabiendo que el Señor le habló. Y le dijo, no te apures, que tienes que llegar a Roma. Quien quiera que venga a matarlo, hermano, él está en la completa seguridad de que Dios tiene esto bajo control. Vamos a leer los versículos 16 al 22. ¿Quién se... Amén. Leisa subió la... Ahorita. Bueno. Ok. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando su promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Bien, ¿cómo llegó este aviso a este joven? Dice que Pablo no tenía mucha familia. Él había perdido su familia cuando la familia de él se enteró que él se había convertido al cristianismo. Entonces le quedaba una hermana y que eran judíos ellos. Servían la religión judía. Y una hermana y este chico, ¿verdad? Que es su sobrino, creo que es, y se enteran. ¿Cómo se enteran? Pues el comentario bíblico no puede identificarlo, pero obviamente si habían 40 hombres que estaban ayunando y orando para matar a Pablo, alguien iba a hablar, ¿verdad? Alguien iba a comentar lo que estaba ocurriendo, porque son 40. Y él tuvo la valentía de ir y hablar. Y de esta manera es que entonces se van a llevar a Pablo, porque ya se dan cuenta de lo que ellos están pensando que va a ocurrir, que lo van a matar. Deciden sacarlo de la ciudad. Y ahora entonces vamos al final, que es la última parte de este capítulo. Vamos a leer de los versículos 23 al 35. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, lo llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador, Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré, yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, lo llevé al concilio de ellos. Y hallé
que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bien, un Amén. prisionero altamente custodiado por los romanos, sencillamente porque dice, habiendo sabido que era ciudadano romano. Esto es lo que está protegiendo a Pablo en estos momentos. Y Dios solamente quería una cosa de Pablo, y era su testimonio, ¿verdad? Dios nos llama para cosas específicas en muchas ocasiones. Fíjense que a Moisés lo llamó, ¿para qué? Para llevar al pueblo a través del desierto. Y a Pablo lo está llamando para que testifique a los judíos y que lleve el evangelio a los gentiles. No, al principio el Señor lo sacó de Jerusalén porque sabía que el testimonio de Pablo no iba a llegar a los judíos, específicamente el de Pablo, porque Pablo era un fariseo. Pablo pertenecía al Sanedrín y Pablo, dentro de su grupo, ¿verdad? Pudo haber influenciado a la gente del Sanedrín y quedarse hablándole a los mismos de él, porque él conocía a esa gente. No es así que a veces el Señor dice, tú conoces a esta gente y te manda a testificarle a la gente que está en el mismo grupo tuyo o que hacen lo mismo que tú haces, porque tú te puedes identificar con una persona alcohólica o te puedes identificar con una persona otro tipo con un drogadicto, te puedes identificar con gente que estuvo en los mismos caminos que tú estuviste, pero ese no es el caso de Pablo. A Pablo lo sacan a testificarle a los gentiles y hablarle a los gentiles. Entonces dejaron a Pedro, que era un pescador, que no tenía nada que decirle a los judíos, aunque Pedro era judío, pero no se había rodeado, ¿verdad?, de ese tipo de personas. Pedro se queda hablando a los judíos y Pablo se va a hablarle a los gentiles. Porque ustedes creen que el Señor hace eso. Pablo pudo haber hecho lo de Pedro y Pedro pudo haber hecho lo de Pablo. ¿Quién iba a hablar? Pudo haber sido yo, era Chema. Ah, Chema. Pudo haber sido también para, ¿verdad?, capacitarlo en diferentes grupos y sacarlo de su zona de confort. Porque a veces a veces nos pasa a nosotros mismos que a los cristianos les podemos hablar, o a los que van a la iglesia, les podemos hablar de Cristo fácil, pero la gente fuera de la iglesia a veces se nos hace un poco más difícil, ¿verdad?, corregirlo o compartir algún testimonio. Yo pienso que Dios lo hacía a propósito para sacarlos a ellos de su zona de confort y capacitarlos para poder hablarle a multitudes. Amén. Eso es una buena razón. Pastora, ¿Sí? yo creo también que dado el conocimiento tan... ¿Puede hablar más duro? Hello, ahora. Déjame subir aquí. Dale, a ver. Yo creo que también por el conocimiento que tenía Pablo
tan grande de lo que era la religión judía. Yo creo que él era el único que podía hablarle a los gentiles, máxime cuando los gentiles tenían tanta diversidad de dioses y tantas religiones que pues no servían a Dios, eran idólatras y también esa parte donde iba Pablo, había tantos pensadores con tantos conocimientos. Yo creo que Pablo era el idóneo para poderle hablar a esta gente, ya que la revelación que recibió Pablo, que fue distinta a la de los discípulos, que yo entiendo que fue lo que lo ayudó a él a poder entrelazar lo que era el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento lo que nos hace es llevar todo a la redención y a la, ¿cómo se dice? A volver otra vez el hombre a encontrarse con Dios cara a cara. Yo creo que era el idóneo para poder llegar a los gentiles y hablarle de la realidad del resucitado y la realidad de Jesucristo. Inclusive hay una parte que él dice, al Dios no conocido que eso ustedes tienen ahí, a ese es el que yo, de ese es el que yo les vengo a hablar. Los discípulos que eran judíos, pues se le iba a hacer más fácil poderles hablar, ya que también ellos eran judíos, poderle hablar de Jesucristo, ya que ellos estuvieron con Jesucristo esos 3 años y lo conocían y era parte de su cultura. Por eso yo entiendo que Pablo era el idóneo para poderle hablar a los gentiles. Bien, también que, ¿verdad? Como dice Toño, Pedro no tenía la preparación, ¿verdad? En otras palabras, el único que estaba aquí como preparado intelectualmente para poderle hablar a otras personas. Y ustedes ven la ligereza que Pablo tiene defendiéndose y conociendo la ley y conociendo todas las estrategias. El hombre es bien capaz y Dios lo iba a usar por su conocimiento. Y entiendo que por eso, ¿verdad? Yo creo que lo que dice Chema también tiene un punto, lo iba a sacar de su zona de confort. A él le gusta, le gustaba perseguir a los cristianos, ahora lo van a perseguir a él. Ahora él va a aprender lo que es ser perseguido, ¿verdad? Pero el conocimiento de la ley que él tenía y las experiencias vividas y el hecho de que eran un ciudadano romano, eso le salvó a él la vida un montón de veces en los Efesios, en cada una de estas provincias que él iba. Como era ciudadano romano, se encontraba que podía defenderse y esa es como un pasaporte que tenía extra, ¿verdad? Para poder mantenerse en las ciudades y que defenderse que no le hicieran nada, aunque le hicieron. Pero le servía de algo. Ahora mismo, fíjense cuán importante para él es decir, yo soy ciudadano romano y lo soy de nacimiento. Pablo fue una persona, ¿verdad? Muy especial, que yo creo, como estábamos diciendo el domingo, que Dios lo preparó desde el principio y por eso se educó y pasó por cada una de estas experiencias para usarlo donde ya cuando él estaba siendo parte del cuerpo del Sanedrín, como Moisés, que lo preparó desde su nacimiento para usarlo cuando tenía 80 años. Y así Dios, ¿verdad? Va preparando hombres y mujeres para en un momento de su vida. No es como que uno desarrolla una carrera desde el principio. A veces te llama al final para hacer algo específico. Y ese es el caso de Moisés, ese es el caso de Pablo y ese es el caso de muchos otros. Así es que ahora Pablo está en Cesarea
Y cuando vayamos a la el próximo capítulo, capítulo 24, ya estamos terminando el libro. Hoy vimos 2 capítulos porque realmente es una historia y no tenía, ¿verdad? Un trasfondo, un contexto. El contexto se lo di, que fue el capítulo anterior. Pero entonces vamos a ver si podemos terminar este libro en el curso del próximo mes. Y hasta aquí llegó el estudio de esta noche. Vamos a algún comentario, algo que ustedes quieran añadir, algún pensamiento, algo que hayan aprendido que les llame la atención. ¿No? Pastora, Ajá. es como, tratando de hacer una comparación con Pablo, es como nosotros los puertorriqueños, Dios nos dio por su misericordia y por su gracia el poder tener el pasaporte americano, y eso es lo que nos ayudó a poder llegar a Latinoamérica tan fácil, a poder evangelizar tan fácil, porque nos dio eso, y es lo mismo que le dio a Pablo. Pablo tenía ese pasaporte romano y todo ese conocimiento para poder diseminar el evangelio en Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que pasa con nosotros los puertorriqueños, que pudimos llegar a Latinoamérica, ¿sabes? Un G.J. Ávila que recorrió toda Latinoamérica predicando, y se le hacía fácil y se nos ha hecho fácil a todos los puertorriqueños que han optado o le han dicho sí a ese llamado de ir a hacer misiones, de ir a los confines de la tierra. Y eso abrió unas puertas para que el evangelio llegara a tantas partes de Latinoamérica. Amén. Y en este punto, ¿verdad? En que Pablo está haciendo esto, ¿verdad? El que recibe el imperio romano está quedándose con el canto. O sea, es un momento histórico en el que Dios usa a Pablo, porque todas estas ciudades eran romanas, pertenecían al imperio romano. Y en esos momentos es que Dios comienza a utilizar a Pablo para llevar el evangelio y escribir, propagar el evangelio y poder levantar iglesias, y ahí es donde él escribe las cartas. Es un momento histórico específico que duró varios años, pero Dios pudo hacer a través de él, porque tenía estas credenciales, lo que él necesitaba hacer para expandir el evangelio a través de todo el mundo. Así que eso es importante. A veces nuestra ciudadanía es importante, hermano. Es importante, aunque no pensemos que son cosas del mundo, pero Dios las usa y nos las da con un propósito. Así es que, gracias, Toño, gracias. Voy a comentar algo más, Emma. pastora, Sí, y es que nosotros debemos de examinar las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para poder hacer, y a veces las menospreciamos o las minimizamos, pero si nosotros hacemos una retrospección y nosotros nos examinamos, y estoy hablando de mí, que yo tengo que hacer eso y continuar haciendo eso. ¿Qué es lo que yo tengo en mis manos? ¿Qué es la más mínima cosa que yo pueda utilizar para poder expandir el reino hasta que el Señor venga? Y yo creo que lo que hemos hablado esta noche, hablando de las cosas que tenía Pablo en sus manos para poder transmitir el evangelio, que Dios se las dio, que Dios lo diseñó de esa forma, y a cada uno de nosotros, Dios nos ha diseñado con un diseño específico, único, para que nosotros podamos ser útiles en el reino. Y para que ese texto que dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, nosotros seamos de los obreros que nos añadimos a los obreros que necesita el Señor para que podamos extender el reino hasta que Él venga. Amén. Los obreros son pocos, pero si nosotros nos podemos poner en las manos del Señor, lo que el Señor nos dé será suficiente para poder llegar, ¿verdad? Es cuestión de que digamos que sí. Así es que pongamos
todos nuestros recursos, pero no solamente nuestro dinero, sino que pongamos nuestra vida. Porque Dios necesita más ojos, más oídos y más bocas que proclamen y escuchen, ¿verdad? Que proclamen el evangelio. Así es que hay que estar dispuestos. Vamos entonces a despedirnos en oración. Siervo inútil, despídenos en oración. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y a pesar de este día que tú diseñaste, de frío, de nieve, de hielo, de no poder salir de nuestras casas a hacer nuestras labores cotidianas, este fue el día que tú hiciste, y dice la Escritura que nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y tú permitiste que en esta noche, Dios, pudiéramos tener este estudio a través de Zoom, como hace tiempo no lo hacíamos. Así que, Señor, nosotros damos gracias. Gracias por la palabra expuesta, por los comentarios, por cada uno de los que leyeron, por cada uno de los que expresaron, Dios mío, ideas. Gracias por Carmen, Dios. Gracias, Padre amado, porque tú separaste este tiempo para nosotros, para que pudiéramos obtener, Dios, tu conocimiento, tu sabiduría, tu palabra, para que se fuera sembrada en nuestros corazones y nosotros pudiéramos hacer lo que nos corresponde hacer hasta que tú vengas en gloria, Señor. Continúa cuidando de nosotros, continúa cuidando nuestros hogares, continúa cuidando, Padre Celestial, cuidándonos en el día de mañana, Señor, y continúa, Padre Celestial, estando con nosotros. No te apartes de nosotros, Señor, y no permita que nosotros nos apartemos de ti también. Así que gracias te damos, Señor, y continuamos orando para que tú nos ayudes a llegar al día, Dios mío, donde entraremos a tu casa con acción de gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, con cánticos, Dios mío, con alegría, porque entraremos a casa nueva a glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Continúa bendiciendo a nuestra pastora. Sabes que es impertinentemente que oramos para que tú sigas dándole de tu doble porción, Dios, y ella continúe siendo llena de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor, de lo que proviene de ti, para que nos pueda impartir palabra y dirección, Señor. Así que clamamos a ti por ella para que tú continúes fortaleciéndola, bendiga su casa, sus hijos, sus nietos, Padre Celestial, y continúes tú, Señor, en su vida como lo has hecho hasta el día de hoy. Así que, papá, nos despedimos de esta plataforma, Dios mío, cibernética, pero no nos despedimos de tu presencia, porque sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Que descansen. Buenas Calientito. noches. Buenas noches. Dios les Bye bendiga. Buenas bye. noches. Amén. Buenas Bye. noches. Bye bye. Buenas noches, Dios los bendiga. Bye. Bendiciones. Amén. Bye bye. Ali. Mm. Bye. Buenas noches. Bye bye.